El Grupo Bancolombia presenta Reforma Tributaria, Análisis e Impactos. Un análisis de los impactos que trae la reforma tributaria para su empresa y los cambios en la tributación de las personas, con Daniel Sarmiento Sánchez, experto en Derecho Tributario. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gran placer estar con ustedes en esta charla virtual del Grupo Bancolombia, la primera de este 2017. Siempre tratamos de proponerles en estos espacios temas de gran actualidad y sobre todo que tengan mucho que ver con los intereses de los clientes de las diferentes líneas de negocio del banco. Y esta vez, pues el tema no podría ser más importante. Colombia amaneció a este 2017 con una nueva reforma tributaria, lo que en adelante llamaremos la Ley 1819. La ley que fue presentada, debatida, conciliada en el Congreso de la República y a escasos 2 días de terminar el 2016, pues se firmaba esta Ley 1819, la nueva reforma tributaria. Para algunos especialistas en la materia, esta reforma pues hace unos avances importantes en materia de simplificación tributaria. Hay otros expertos que opinan completamente lo contrario. Vamos a ver nuestro invitado de hoy qué opina. También hay unos avances importantes en materia de evasión, lucha contra la evasión, también del fortalecimiento de la DIAN y la creación, también contempla la creación de un comité de vigilancia que le haga seguimiento a que esos recursos que se recauden pues realmente tengan el destino para el cual deben asignarse. Algo bien interesante en estas charlas es que ustedes que nos están viendo, que a propósito, pues desde las 11 de la mañana, y no les estoy mintiendo, desde las 11 de la mañana ya teníamos preguntas en el chat, en ese chat que ustedes ven en la parte inferior de sus pantallas. La idea es que ustedes de alguna manera pues estén aquí, se acerquen, conversen con nuestro invitado y pues en principio, por tratarse de una ley que apenas estamos conociendo, pues esperamos muchísimas preguntas, así que bienvenidos. Quiero presentarles a nuestro experto tributario, nuestro invitado de hoy. Daniel Sarmiento Sánchez es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Tributario del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios de actualización en la Universidad de Yale. Se ha desempeñado como asesor tributario de diferentes entidades en el sector financiero, industrial y de servicios, así como de diversas agremiaciones del país, entre las que se encuentran Asobancaria, Asofiduciarias y Asobolsa. Ha sido docente universitario, trabajó en diferentes firmas de abogados como Brigard y Urrutia y Cavelier Abogados, y es fundador de la firma Daniel Sarmiento e Hijos, donde desarrolla actualmente su actividad profesional. Muy bien, ahí tienen ustedes, ese es nuestro invitado de hoy. Daniel, gracias por aceptar esta invitación a esta charla virtual para hablar de tremendo tema, sendo tema de la reforma tributaria. Me imagino que poco tiempo de descanso tuvo usted con esta nueva ley. Carlos Ignacio, muchas gracias por la invitación a la organización, por permitirme hablarles sobre esta reforma tributaria. Efectivamente, ha sido un fin de año y un inicio de año bastante cargado de estudio. Así es, bastante duro. A ver, cosas críticas de un lado, de otro, opiniones encontradas. Comencemos por una de ellas. Incluso les comentaba que desde mucho antes de que comenzáramos esta charla virtual, pues tenemos ya muchas personas conectadas. Óscar Varela Villegas preguntaba hace rato, finalmente, ¿qué tan estructural resultó ser? La Comisión y el Gobierno Nacional pues siempre estuvieron presentando esta reforma como que fuera estructural. ¿Al final de cuentas resultó ser estructural o se trata solo de ajustes? Pues entendíamos que lo que se buscaba con una reforma estructural, la definición de estructural, es que tuviésemos una reforma tributaria que nos permitiera estabilidad en las reglas tributarias nuestras. Y eso significa que ojalá evitáramos seguir teniendo reformas tributarias cada 4 años o casi cada 2 años, como ha ocurrido en los últimos años. Pero parece que no. Esta reforma tiene todavía una tributación transitoria hasta el 2018. A partir del 2019 la tributación de impuesto a la renta baja nuevamente y hay algunas cosas en la reforma que definitivamente van a tener que ajustarse.
Entonces, muy seguramente y desafortunadamente, seguramente en el año 2018 se tramitará una nueva reforma tributaria para hacer los ajustes que estamos teniendo y para ajustar los ingresos del gobierno que llegue. Daniel, si habláramos realmente de una reforma tributaria estructural, ese estructural, ¿qué significaría? Al menos por cuántos años debería estar ese sistema tributario fijo. Pues lo que todo el mundo, todos los empresarios y personas naturales quisiéramos es que tuviéramos unas reglas estables, que no estuviera saltando la tributación permanentemente y por lo menos cada 4 años. Entonces, si uno pensara que hubiera unas reglas estables que nos permitieran planear negocios a largo plazo, entendiendo largo plazo pues en nuestros países 5, por lo menos 10 años, pero desafortunadamente no. Nuestra tributación ha venido saltando y por lo visto nuevamente en corto plazo será necesario tener una nueva reforma. Pues Oscar, para ti y para muchos otros que tienen esa misma duda, pues bueno, aquí Daniel nos está diciendo que más o menos hacia el 2018 ya podríamos pensar incluso en otros ajustes a esta reforma tributaria. Otro de los aspectos importantes que se le abonan, que muchos le abonan a esta nueva reforma es que de alguna manera trata de lograr una simplificación tributaria. ¿Es así o ahí tampoco se logra? La respuesta no puede ser sí o no. Realmente la reforma trae una institución nueva tributaria que se llama el monotributo. El monotributo tiene por objeto permitir que comerciantes de ingresos determinados, lo que llamaríamos ingresos bajitos, puedan acceder a pagar sus impuestos de manera muy sencilla y pagando unas sumas específicas que están allí determinadas. Entonces uno podría pensar que para ese grupo de personas sí se busca simplificar el cumplimiento de sus cargas tributarias. Pero en general, para el resto del país, para el país que normalmente está contribuyendo, las empresas, los empleados que van a tener que hacer, las personas naturales que van a tener que hacer sus declaraciones de renta, para ellos desafortunadamente no podemos decir que sea simple. De hecho, es una reforma tributaria que tiene un grado de complejidad importante. Ese grado de complejidad significa que uno en esta reforma tributaria tienes que primero identificar los cambios, ver qué cambió, y después de que uno ve qué cambió, tiene que sentarse a mirar en qué consistió el cambio y tratar de entenderlo. Y ese que justamente pues es la tarea en la que usted, Daniel, y los tributaristas y los especialistas han estado en estos 20 días. ¿Qué les lleva a pensar? Haciendo el comparativo entre una y otra. Nos lleva a pensar que hay muchísimo cambio, y hay muchísimo cambio que es difícil de medir, porque una vez que tú entiendes qué cambió y dices, ya sé qué cambió, entonces tienes que ver qué efecto produce. Y el efecto solo lo van a ver los operadores, el gerente de impuestos, el gerente de cada compañía va a empezar a entender poco a poco ese cambio que les significa en tributación, en todo, en retención en la fuente, en carga, en tarifa efectiva, y eso se va a ir decantando poco a poco. Es un cambio muy grande en muchos aspectos de nuestra legislación tributaria, que decantarlo se va a tomar su tiempo. Una ley que contiene cerca de 376 artículos, pensar en que sea simple, pues lejos estamos de eso, definitivamente. Sí, los impuestos generalmente no son simples, y el anhelo de todos es que los impuestos sean simples. Eso sería un ideal, pero no, en este caso no se caracteriza para quienes contribuyen, para quienes tienen que estar haciendo las declaraciones de renta, las propias o las de las empresas donde trabajan. Realmente este no es un caso en el que se vaya a simplificar su tarea. Daniel, es importante que les contemos a todas las personas que están conectadas en este momento que vamos a dividir esta charla en 4 segmentos. Este universo de la reforma tributaria pues es tan amplia, 376 artículos, como lo decíamos, y no pretendemos, ni mucho menos, es bueno como nivelar esa expectativa con quienes están acompañándonos. No pretendemos en esta hora y media que vayamos a estar aquí conversando, pues abarcar todos los temas, pero sí queremos, para mayor comprensión y también para, en la medida en que ustedes quieran plantearnos sus inquietudes y sus preguntas, que las vayan direccionando según el segmento en el que estemos. Les vamos a proponer 4 grandes temas, de alguna manera recogiendo también la estructura en la que fue presentada la ley. Personas naturales, luego pasaremos a un segmento de personas jurídicas, luego hablaremos del gran tema del IVA, y luego finalmente en un cuarto y último segmento pues estaremos hablando propiamente de lo que es el procedimiento tributario. ¿Qué tal entonces si le damos curso
a algunas de las preguntas. Saludamos a Elizabeth Schifino. Elizabeth nos plantea una en este gran tema, en este gran segmento de las personas naturales. ¿Cómo funcionan las cédulas o los cajones? Que hay un gran cambio en esta reforma que no lo había en la reforma anterior. Efectivamente, Elizabeth, se acabó el IMAN y el IMAS, que era lo que apenas nos estábamos empezando a acostumbrar de cómo funcionaba. Eso desapareció y a partir del año gravable 2017 las personas naturales van a tener que identificar a qué cédula pertenecen sus ingresos. Hay 5 cédulas. Una cédula de los ingresos laborales, otra cédula de los ingresos por pensiones, otra cédula de las rentas de capital, otra cédula de los no laborales y otra cédula de los dividendos. Entonces tú vas a tener que identificar, y todos vamos a tener que identificar nuestros ingresos en cuál de esas cédulas se clasifica. Y en cada una de esas cédulas vamos a tener que hacer una depuración. Vamos a tener que decir, estos son nuestros ingresos, puedo restar esto como ingresos no gravados, y de lo que me queda, en cada cédula me permiten llevar unos gastos y unas rentas exentas, diferentes en cada cédula. Y abajo, después de lo que te quede, ahí en cada cédula te dicen cuál es la tarifa de impuesto que vas a tener que pagar. Entonces, digamos que ese es el gran cambio. Vamos a tener que tributar con base en este nuevo sistema de cédulas. En esta nueva reforma, las personas naturales tendremos que pagar más o menos impuestos en general. Gran pregunta, ¿no? Sí, gran pregunta. Y digamos que si lo enmarcamos dentro de lo que se pretendía del estudio de la Comisión de Expertos, la Comisión de Expertos señalaba que la tributación en Colombia debería tender más a gravar personas naturales que a personas jurídicas, en el entendido de que las personas naturales seguramente perciben lo que llamamos rentas pasivas, dividendos, rentas de capital, mientras que las personas jurídicas finalmente están haciendo inversión, están generando empleo. Entonces, desde allí se veía una tendencia a mover la tributación un poco más hacia las personas naturales. Entonces, este nuevo sistema de cédulas lo que hace es que seguramente suba la tributación de personas naturales. Uno diría que, aunque para efectos de declarar renta se bajaron los topes y pusieron a tributar a personas de ingresos, de menores ingresos, lo que se espera es un recaudo importante en las personas naturales de mayores ingresos, ya sean laborales, rentas de capital, rentas por dividendos. Allí va a estar la mayor tributación. Entonces, las noticias no son buenas para las personas naturales. Seguramente la carga tributaria para personas naturales va a ser más alta. Daniel, si te parece, pues a todos nos interesa conocer cuáles son los impactos reales que vamos a tener sobre nuestras finanzas. En cuanto a las personas naturales, ¿cuáles se prevén que sean esos grandes impactos en las finanzas? Se limitaron los beneficios. Digamos que para el grupo de personas naturales que están en las rentas laborales les mejoraron un poquito, pero a las personas naturales de las otras rentas, a los rentistas de capital, a quienes perciben dividendos y especialmente a quienes están a quienes no logran entrar en las de laborales, que son básicamente los independientes que tengan 2 o más empleados, para esas personas la tributación va a subir porque los beneficios son muy limitados al año. O sea, este grupo de personas solamente van a poder llevar rentas exentas hasta 31 millones de pesos al año más o menos. Entonces, eso va a hacer que su capacidad, digamos, de obtener beneficios por rentas exentas pues se ve muy limitada. Entonces, allí en esas cédulas va a subir la tributación. Otra de las inquietudes importantes, Joana Castiblanco, gracias por estar con nosotros. Joana pregunta, retención para asalariados e independientes, ¿cómo se debe practicar? Y ha tocado un tema bien sensible que quería proponértelo ya enseguida sobre los independientes, pero contestémosle a Joana Castiblanco. Joana, la retención cambió, en mi entendimiento, al regularse nuevamente todo el tema de cómo van a tributar las personas naturales. Vienen unas normas en la reforma acerca de la retención en la fuente. Entonces uno diría, para las personas que están en la renta laboral hay un nuevo sistema de retención, un nuevo sistema de depuración de la retención aplicable que va a empezar a aplicar a partir de marzo. Entonces la pregunta ahorita es, en estos 3 meses, ¿cómo se retendría? Yo entendería que se sigue reteniendo por el sistema que veníamos teniendo y a partir de marzo cambia. ¿Cómo va a cambiar?
este nuevo sistema lo que hace es reconocer una sentencia de la Corte Constitucional de finales del año 2015, en donde dice que el 25% de los ingresos de las personas naturales es exento. Entonces, esta nueva estructura se monta sobre esa base para darle cumplimiento a esa sentencia de la Corte que el gobierno le había pedido 1 año de plazo para poderla implementar y la Corte se lo había concedido. Entonces, hay que respetar ese primer 25% exento. Yo entiendo que allí se está derogando tácitamente el inciso segundo del numeral 10 del artículo 106 que decía que ese 25% se depuraba más abajo. Yo entendería que ahora de primero se lleva ese 25% exento y luego viene el campo para las demás rentas exentas, por deducciones, por dependientes, por salud, por intereses de vivienda o por aportes voluntarios. Pero básicamente en eso está consistiendo el cambio para personas naturales en materia de retención de la fuente. Johanna, esperamos que haya quedado clara esta respuesta de Daniel Sarmiento. Daniel, sigamos hablando dentro de este gran segmento de las personas naturales. A la hora de presentar la declaración de renta se solicitaban unos ciertos beneficios. ¿Esos beneficios siguen siendo iguales, se ampliaron, se restringieron? ¿Qué puedes contarnos? No, yo creo que uno tendría que decir que los beneficios se restringieron y se restringieron considerablemente. Para el grupo de empleados se ampliaron un poco. Básicamente los beneficios consistían en la posibilidad de ahorrar para comprar vivienda o para pensionarse y con la posibilidad de sacar esa plata para comprar vivienda antes de 10 años. Esos beneficios para quienes no estén en ese grupo de laborales realmente están muy restringida esa capacidad de llevar plata para acceder a ese beneficio. Entonces, en esa medida, uno diría que para personas naturales esos beneficios se limitaron bastante. No obstante, hay que señalar que la reforma trae 3 artículos. Uno que llama cotizaciones voluntarias y un par de parágrafos a los aportes a fondos de pensiones voluntarias y a las cuentas AFC, que tienen ciertas particularidades, son muy difíciles de entender, pero que uno entendería que está permitiendo llevar algunos rubros de los ingresos allí que después se van a poder sacar o como renta, siempre como renta gravada, en el caso de estas cotizaciones voluntarias a pensión obligatoria con retención del 15 y en los otros 2 casos con retención del 7. Y no parece tener límites en el tiempo ni en los montos. Supongo que el gobierno va a reglamentar esos artículos para que logramos entender cómo finalmente van a funcionar. Hasta el momento, ¿qué tanto está reglamentado esta nueva ley? No, muy poco. Muy poco. Muy poco, no, claro. Estamos muy cortos y yo creo que muy cortos en el tiempo en que lleva vigente. Estamos en el proceso de entender los cambios y de tratar de saber qué va a pasar con todos estos cambios. Y esta es una reforma que realmente cambia bastante la forma como se tributaba, la forma como se llevaba la tributación. Entonces yo creo que todavía falta tiempo para que empiecen a reglamentar y esos reglamentos seguramente van a ayudar a entender los cambios y a ver cómo se van a aplicar. Saludamos a muchas personas que en este momento están conectadas. Quiero contarles que están desde Argentina, desde Chile, desde España, desde Noruega, en los Estados Unidos, en diferentes ciudades de los Estados Unidos nos están acompañando. Gracias por haber aceptado esta invitación del Grupo Bancolombia para conectarse con un tema de tanta actualidad y de tanto interés que definitivamente nos toca a todos, de una u otra manera, pero a todos en Colombia nos toca el tema de la reforma tributaria. Y saludo muy especialmente a Luis Alberto. Luis Alberto está preguntando, pero el límite del 40% abarca el 25% del artículo 206, dado que las demás rentas exentas y deducciones solo se tendría un 15%. Sí, tal cual. Tal cual. Tal cual. Luis Alberto, ¿verdad? Luis Alberto. Luis Alberto, efectivamente es así. En mi entendimiento, para efectos de la retención, primero habrá que tomar ese 25% exento y solamente quedará un 15% adicional para los demás beneficios, entre ellos deducciones y aportes. Y volviendo al tema de las cédulas, ese es uno de los grandes temas que a mucha gente la tiene pensando. Diana Barrera nos pregunta, en cuanto a la declaración de renta de personas naturales por cédulas, ¿esto se haría a partir del 2018? Digamos, en la práctica sí, pero es año gravable 2017. O sea, para las rentas que tú obtengas en el año gravable 2017, cuya declaración de renta se presenta en el 2018, pero aplica para estos ingresos que se están obteniendo desde 1 de enero de este año.
las declaraciones de renta que vamos a presentar este año tienen vigencia de la reforma tributaria que operó hasta 2016. Claro, exactamente. El impuesto a la renta de las personas naturales y las jurídicas, por el año grabable 2016, que lo vamos a presentar enseguida, se va a regir por las normas antiguas, por las normas que estaban vigentes hasta el año pasado. Muy bien, Daniel, ¿cómo quedaron grabados los dividendos? Otro gran tema. Finalmente, después de varias ocasiones en las que se pensó en grabar los dividendos en Colombia, los grabamos en esta reforma tributaria y quedaron de la siguiente manera. Las sociedades, al obtener sus utilidades, van a pagar su impuesto a cargo de la sociedad. Y antes nosotros decíamos, bueno, si la sociedad ya pagó impuestos allá, los accionistas los van a recibir como no grabados. Esa regla cambia cuando se le vayan a pagar los dividendos a personas naturales. Eso es importante señalarlo. Cuando los dividendos se le van a pasar a personas jurídicas, ahí no cambió nada. La regla sigue como estaba antes. Si los dividendos se le van a pagar a personas naturales, esos dividendos, además de estar grabados en cabeza de la persona jurídica, cuando se le giren a las naturales, les van a llegar grabados con impuestos. La tarifa va a ser más o menos hasta cerca de 19 millones algo, la tarifa es del 0, entre 19 millones y 31 millones de pesos algo, la tarifa es del 5, y para dividendos mayores a 31 millones de pesos la tarifa va a ser del 10. Esa va a ser como la regla general para dividendos. Volvamos al caso de los independientes y otro caso aún, y es el que es asalariado pero a su vez es independiente. Tiene esa doble condición. ¿Cómo deben tributar? Carlos Ignacio, lo que tiene que hacer entonces es lo que señalábamos en las cédulas. Él tiene que identificar de dónde provienen sus ingresos. La parte de sus ingresos que provienen como asalariado van por la primera cédula. Y en la segunda parte de los otros ingresos que percibe como independiente hay una regla fundamental y es cuántos empleados tiene. Si él para eso no utiliza empleados o utiliza máximo un empleado, esos ingresos lo mete también dentro de su cédula laboral, de ingresos laborales. Si tiene 2 empleados o más, esos otros ingresos los tiene que llevar a la otra cédula, que es la cédula de ingresos no laborales, y allá tributa de acuerdo con las reglas de esa otra cédula. Daniel, tú no te imaginas la cantidad del inventario de preguntas que hay acá, y es que esto de estar cada 2 o 3 años cambiando de reforma, cambiando de estatuto, pues claro, confunde a la gente, a los empresarios, a los asesores. A ustedes sí que los confunde. Por ejemplo, acá Óscar Uribe dice, entendimos que la retención para las rentas de trabajo se inicia el 1 de marzo, pero hay conceptos que 1 de enero, al quedar derogado el artículo 384 del Estatuto Tributario. ¿Qué sí, podemos precisarle a Óscar? Sí, Óscar, conozco la interpretación acerca de la derogatoria de la legislación anterior para esto y para otros efectos que de pronto tratamos más adelante, pero en este en particular de las retenciones he oído la teoría acerca de que evidentemente la retención, la fuente antigua, la que estaba vigente el año pasado, quedó derogada al momento de aprobarse la ley 1819. Sin embargo, en esa materia uno diría, ¿qué hacemos con la retención de asalariados? O sea, ¿cómo hacemos para pagarles salarios en el curso de estos primeros meses? Mi interpretación es que esa norma de retenciones en la fuente, en atención a la forma como quedó redactada la nueva de la entrada en vigencia a partir de marzo, pues la norma antigua pues la vamos a seguir aplicando por estos meses y solamente cambiaremos la modalidad de retener a partir de marzo. Pero en mi interpretación no veo aconsejable que lleguemos a dejar sin retención en la fuente los primeros 2 meses, porque eso generaría unos impactos muy negativos tanto a las empresas como al mismo asalariado, que le quedaría una renta no sujeta a retención. Pasemos a otro tema, el de las sociedades. ¿Cómo es aquello de que ahora a la DIAN hay que contarle cuáles son las personas naturales que conforman las sociedades? Hasta la anterior reforma eso no era necesario contárselo a la DIAN, ahora sí. Sí. ¿Por qué? Digamos que en el marco de combatir la evasión, la reforma introduce un par de cambios importantes y uno es el de tener que revelar lo que llamamos o lo que llama la reforma beneficiario efectivo. El beneficiario efectivo es la persona de carne y hueso dueña de las compañías. Entonces, para efectos locales, ese beneficiario efectivo se volvió un requisito más en los medios magnéticos. Entonces le agregaron un par de literales a los ya largos literales que había para mandar la información a la autoridad tributaria
y ahora le piden que se reporte ese beneficiario efectivo. Ese beneficiario efectivo consiste en darle el nombre de la persona, la identificación, el país en donde tributa, la dirección, la edad, es decir, identificar la persona de carne y hueso dueña de las compañías. Ese va a ser un requisito que aplica para el año 2017. Y ese se junta con otras normas como las entidades controladas del exterior y el delito fiscal que tienen por objeto combatir la evasión. ¿Y qué tal si sobre todo esto del delito fiscal lo dejamos, porque hay ahí mucha tela que cortar, lo dejamos para nuestro cuarto y último segmento, donde nos vamos a centrar en el procedimiento tributario? ¿Te parece? Por supuesto. Muy bien. Julio Mario está preguntando, ¿cómo quedan los rendimientos generados de las carteras colectivas, dividendos de acciones en el mercado bursátil y fondos de inversión colectiva? ¿Qué decirle a Julio Mario? Julio Mario, hay que ser claros que estos fondos se rigen por un principio de transparencia. Entonces, el inversionista en esos fondos recibirá sus ingresos de acuerdo con la naturaleza del ingreso que tuvo el fondo. Ese principio de transparencia sigue vigente y el decreto que reglamenta la retención de la fuente aplicable a estos fondos sigue vigente. Entonces, estos fondos distribuirán, en el caso que la distribuyan, la utilidad y que las personas naturales o los inversionistas allí retiren sus utilidades, les retendrán de acuerdo con el decreto que ya está vigente para eso desde hace unos años. Solamente se asimilarán a dividendos los dividendos grabados que reciba ese fondo y que a su vez traslade al inversionista. Digamos que hubo alguna teoría por ahí acerca de que todas las utilidades de los fondos son dividendos y creo que pues esa interpretación difiere de lo que quería la norma y serán dividendos si lo que distribuye son dividendos. Yo creo que esa es la claridad importante para Julio Mario. Para Julio Mario, sé que caer en generalizaciones es muy peligroso, pero tratando de recoger esto, lo que hemos conversado hasta este momento en cuanto a personas naturales, la nueva forma de declarar renta, ¿crees, Daniel, que nos va a poner a pagar definitivamente más impuestos que antes? ¿O no? Sí, probablemente un poco, y ese era el objetivo. Pero como te digo, a los que seguramente para quienes va a haber una carga más alta, es para los ingresos altos, para rentistas de capital, para ingresos no laborales, a los que se les reducen mucho más proporcionalmente los dividendos que a los asalariados. Para los asalariados también, un poco más en la parte alta de la tabla, un poco menos en la parte intermedia de la tabla, pero siempre subió la tributación para todos un poco. Se nos pueden quedar muchas preguntas en el tintero, algunas de las que no podamos tramitar aquí con Daniel Sarmiento, de la firma Daniel Sarmiento e Hijos, pues nuestro equipo de expertos asesores estará respondiéndoselas a su debido momento a través de los diferentes canales de comunicación que tiene el banco con sus diferentes clientes. Daniel, cerremos este gran segmento de las personas naturales con 2, 3 tips importantes que quienes están conectados no deben perder de vista. No es fácil, esos no son fáciles. Tratemos de recoger al menos 2, 3. Hay que esperar la reglamentación de esos artículos que les señalo acerca de unos beneficios por aportes, que habrá que ver cómo los reglamenta el gobierno y en qué consisten para poder identificar ese tema de cotizaciones voluntarias a pensiones obligatorias, por ejemplo. Hay que ver cómo queda reglamentado eso y cómo va a funcionar. Digamos que es ideal para los que puedan acceder al monotributo. Uno pensaría, quien se quiera formalizar y se pueda formalizar a través del monotributo, pues digamos es una forma de empezar a cumplir con su obligación tributaria. En la medida que se vinculen a la obligación tributaria y a la formalidad, le van a ayudar al país y vamos a tener, digamos, en la medida que más gente pague, esperaríamos que en el 2018 no necesitáramos la reforma tributaria porque las tarifas de renta pudieran bajar. Entonces uno diría, bueno, si alguien pudiera acceder a la formalización por esa vía sería ideal. Esa es una gran recomendación que usted le haría al pequeño comerciante informal que se acoja al monotributo. Sí, en general, yo creo que nos quejamos de las tarifas altas y realmente en el país las tarifas son muy altas,
pero la única forma que entiendo yo que bajen las tarifas es que se amplíe la base tributaria. Es que son altas porque finalmente quienes declaramos somos muy pocos y terminamos declarando por un universo inmenso de personas que deberían hacerlo y no lo hacen. Así es. Esa es la ecuación inversa. Eso señalaba la comisión de expertos acerca de que los pocos que tributamos tarifas muy altas, y con esas tarifas muy altas lo que pagamos es mucho menos de lo que recaudan en países similares. Entonces, seguir apretando la tributación de quienes pagamos ya llegó a un punto que es demasiado complejo, demasiado difícil, demasiado oneroso. Entonces, la única salida es ampliar la base. Hay también un tema de conciencia social, de conciencia ciudadana, de responsabilidad con el país. ¿Cómo incentivarla? ¿Cómo despertarla? ¿Cómo estimularla? No es un tema de la ley y digamos que lo que uno esperaría, pero sí te sé decir algo, en el país la tributación, cuando suben los impuestos, la tributación no sube tanto. Yo recuerdo por allá cuando estudiaba en la universidad que bajó la tributación de las personas jurídicas y cuando bajó la tributación de jurídicas subió el recaudo. Como la ganancia ocasional, cuando la bajaron también subió el recaudo. Te tengo, Daniel, una pregunta. Patricia, que está allí muy conectada, muy atenta, dice, para los rentistas de capital y otros, ¿cuáles son las rentas exentas que se pueden deducir? Digamos que para los rentistas de capital y otros, la depuración va a funcionar de la siguiente manera. Se pueden restar de los ingresos los aportes obligatorios a seguridad social como ingresos no constitutivos de renta. Y de lo que queda, pueden restar los costos y deducciones y los ingresos no constitutivos de renta adicionales como ventas de acciones en bolsa o componente inflacionario de los rendimientos financieros. De lo que les queda, máximo como renta exenta, pueden llevar hasta 31 millones de pesos. Es realmente muy bajo para ellos lo que pueden llevar, tanto en rentas de capital como en dividendos, como en no salariales. Esos 31 millones de pesos son una capacidad de ahorro realmente, de ahorro con beneficio muy bajita. Muy bien, Patricia, para ti y para todos los que están conectados, quédense allí porque lo que sigue es tema. Nos vamos a concentrar en nuestro siguiente segmento en las personas jurídicas. Vamos a hablar precisamente de la nueva forma de llevar la contabilidad, las famosas NIF, que ahí están planteando muchísimos cambios, y también cómo quedaron reguladas las acciones preferenciales y el leasing. Como ven, tema muchísimo el que nos falta. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Innovamos con Bancolombia App Empresas para que pueda realizar la aprobación de sus pagos de nómina, proveedores y otras transacciones desde cualquier lugar. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Estamos con ustedes en la charla virtual del Grupo Bancolombia hablando sobre las implicaciones, sobre el impacto de la nueva reforma tributaria que fue firmada el 29 de diciembre, la Ley 1819, y estamos con nuestro experto invitado, el especialista tributario Daniel Sarmiento Sánchez, de la firma Daniel Sarmiento e Hijos. Daniel, agradeciéndote nuevamente que estés con nosotros, vamos a hablar en este otro segmento, nos vamos a concentrar en las personas jurídicas. Hablando de ello, con muchos empresarios que converso con frecuencia, se quejaban mucho de cómo la anterior reforma tributaria, pues definitivamente por la alta carga impositiva les había restado competitividad. ¿Tú qué les puedes decir a esos grandes empresarios? ¿Esta nueva de alguna manera los alivia? ¿Se mejoran las condiciones, la competitividad? ¿Por qué rumbos va a seguir? Hombre, digamos que se mejoraría a partir del 2019 en la medida que nos baje la tarifa para el 2019. Pero para el 2017 y 2018 la tarifa prácticamente se mantiene, y eso sin ver lo que vamos a hablar ahorita de las NIF y cómo afectan la base gravable. Y si a eso le sumas que el IVA está más alto, pues digamos que no, la reforma precisamente no... El mensaje no es no le apuntó alivio, pues a mejorar la competitividad, desafortunadamente.
Dice Livia María Ordóñez Aguado, a propósito, un gran saludo para Livia, y toca uno de los grandes temas que tenemos en este segmento, la derogatoria del CRE, que se ha prestado también para varias interpretaciones que tú ya vas a, como a precisarlas. Ella pregunta, ¿el CRE se va a reemplazar por otro impuesto? Se derogó, pero ¿se va a reemplazar? Sí, lo que hizo el gobierno es responder a un clamor, y era que sobre la misma base gravable, que era el PIG contable, teníamos doble tributación. Teníamos un impuesto que se llamaba impuesto a la renta y otro que se llamaba CRE, y tenían bases distintas, y eso era bastante complejo de liquidar. Entonces lo que se hizo fue unificar nuevamente el impuesto a la renta y dejar solamente un impuesto a la renta, al que le subieron la tarifa y le pusieron la sobretasa, de manera que la tarifa nos quedó similar, un punto más bajo del que traíamos, pero ahora se llama solamente impuesto a la renta. Entonces ya no liquidamos renta y CRE, para el año 2017 solamente vamos a liquidar renta, pero con una tarifa que cubre esa tarifa que antes estaba en el CRE. Eso es lo que pasó. Y vale la pena señalar desde ya, la retención del CRE ya fue reemplazada por otra retención de renta que ya está aplicando. Esa salió desde diciembre, en un decreto reglamentario. Entonces ya esa tarifa de autorretención del CRE, esa ya existe, esa ya se está aplicando, ya no por CRE, sino por renta ahora, para esos 9 puntos adicionales. Bueno, otro de los grandes temas es que las antiguas normas de contabilidad ya no aplican. Nos vamos bajo NIF. ¿Eso sí. ¿Qué cambios trae? Sí, pero si me excusas, en el CRE dejé de lado un tema relevante válido, que lo planteaste al inicio de la pregunta. Claro que sí. Y ese es el tema de la derogatoria. En cuanto a la derogatoria del CRE, ha habido artículos en prensa y se comenta mucho de que el CRE quedó derogado antes de que se causara. Evidentemente era un impuesto de periodo y el argumento técnico, digamos que si uno lo analiza fríamente, es claro. El impuesto se causaba el 31 de diciembre y lo derogaron 2 días antes. El día que lo derogaron todavía no estaban cerrados los estados financieros. Entonces existe la teoría de que entonces no hay que pagar CRE. Esa es una teoría, digamos, bastante aventurada. En algún artículo de periódico señalaban que eso le costaría al gobierno más de 7 billones de pesos. Es decir, lo que quiera recaudar. Que fue lo que se quería recaudar con la reforma. Entonces yo creo que prudentemente el CRE hay que entender que quedó derogado el 31 de diciembre y hay que pagarlo. Yo no me imagino una compañía que se atreva a no declarar y pagar el CRE. Pero hay que estar pendientes de cómo evoluciona la jurisprudencia sobre el tema, porque seguramente va a ser objeto de mucho debate ese tema. Pero definitivamente la recomendación a los grandes contribuyentes, y seguro lo tendrá muy fijo y sus asesores se lo habrán planteado, es hay que pagar ese CRE con la vigencia 2016. Por supuesto, por supuesto. Independiente del argumento técnico, en impuestos la recomendación siempre es que hay que andar con mucho cuidado. Y ese tipo de interpretaciones pues generarían unas contingencias enormes. Entonces yo creo que seguramente, actuando prudentemente, pues va a ser necesario pagar el CRE, no sin abandonar el radar de ver cómo va a evolucionar esa teoría acerca de que el CRE se derogó antes de que se causara. Bueno, hablemos. Solani Hernández nos está preguntando ¿qué ocurre con el CRE que tenga a favor debido a que este no se podía compensar con otros impuestos? Sí, la reforma prevé que esos saldos a favor de CRE y de renta que venían antes o se pueden pedir o se pueden traer para el impuesto de renta y pedirlos en periodos posteriores, o los puede solicitar. Entonces ya viene regulación específica en la norma, en la reforma, para esos saldos a favor de CRE y fundamentalmente se traen para el impuesto a la renta. Muy bien, ahora sí hablemos, Daniel, si te parece, de cómo vamos a tributar bajo NIF. Bueno, ese es el gran cambio. En la contabilidad nuestra traíamos desde hace un par de años la obligación de empezar a llevar las contabilidades bajo las normas estas internacionales de información financiera y así se llevaba la contabilidad, pero los impuestos los pagábamos haciendo el siguiente ejercicio de pasar la información bajo información financiera a lo que llamábamos Colgap. Y del Colgap, ahí filtrábamos la información a través del estatuto tributario para saber qué impuestos nos tocaba pagar. Esta reforma dice expresamente el Colgap se acabó. A partir del año 2017,
La base para pagar impuesto de la renta son las NIF. Y de las NIF se saca la información directamente a filtrar a través del estatuto tributario y se saca la utilidad y el impuesto a cargo. Estas normas traen unas diferencias señaladas específicamente, lo contable, cómo se debe tratar tributariamente. Antes lo hacíamos, pero no teníamos ese listado tan específico y ahí hay un cambio bien importante que de pronto me tomo un minuto más para precisarlo. Tú eres el invitado, tú eres la voz cantante, así que te puedes tomar todos los minutos que quieras, pero lo importante es que ese tema le quede muy claro a las personas que están siguiendo esta charla. Ok, entonces digamos que cuando vamos a tener la contabilidad bajo NIF a partir del año gravable 2017, las NIF obedecen a un criterio financiero, ya no tan formal como el que nosotros teníamos, que los colombianos éramos bastante todos con un abogadito por dentro, no registrábamos contablemente, sino con base en que jurídicamente hubiera pasado algo. Las NIF se apartan de eso. Las NIF obligan a llevar la contabilidad respondiendo unas preguntas de carácter financiero. Y así, con base en ese criterio, se registran ingresos, costos, gastos, para tratar de mostrar la realidad financiera de una compañía. Eso que funciona se busca que sea muy técnico bajo NIF. La reforma tributaria dice, bueno, listo, la base son las NIF, pero cuando vaya a pagar impuestos le voy a poner estos límites y estas diferencias. Eso ha generado una gran preocupación porque incrementa la base gravable y la incrementa con un ejemplo muy sencillo. Depreciar un activo bajo NIF es algo que se hace con base en un estudio técnico de cuál es la vida útil del activo. Y cuando yo deprecio ese activo significa que un pedacito del valor del activo lo llevo al costo de lo que produzco. Bajo NIF esas vidas útiles son generalmente más cortas, son reales. La norma tributaria dice, listo, usted haga esa depreciación bajo NIF, pero para efectos tributarios esa depreciación no puede ser más alta que estos límites que yo le estoy poniendo. Entonces, la depreciación bajo NIF es alta, bajo normas tributarias es bajita, la depreciación alta genera utilidades más bajitas, la depreciación bajita genera utilidades más altas. Entonces, ahí va a haber un impacto importante en la base gravable para tributar, que lo vamos a percibir en el curso de este año. Pero es importante señalarlo para tenerlo en cuenta, para tenerlo en el radar. Adicionalmente, llevar para compañías de cierto tamaño, llevar la depreciación bajo NIF tiene todo un aplicativo de sistemas para controlarla. Y ahora les va a tocar encontrar la forma de llevar la depreciación que señala la ley tributaria. Y muy probablemente les va a significar un esfuerzo adicional para tratar de controlar esa otra forma de depreciar, de amortizar y de controlar en general todas las diferencias que hay entre las NIF y la nueva legislación tributaria. Estamos tocando un tema bien sensible dentro de las reformas que plantea esta nueva ley, y Brian Zapata Ceballos, Brian, un saludo muy especial, da en el centro con algo que hace un match entre las empresas que tienen que presentar la contabilidad, pero la DIAN. Y dice Brian, a pesar de que ya existe NIF, la DIAN no está preparada para recibir tributación bajo NIF. ¿Cuándo comenzará la DIAN a solicitar tributación bajo NIF? Brian, digamos que el país completo yo creo que todavía está muy crudo en entender cómo funcionan las NIF. Tanto nuestras autoridades como, hay que reconocerlo, el mismo sector privado todavía está crudo en entender cómo funcionan las NIF. Pero la información bajo NIF, a partir del 2017 a más tardar, porque ya otras entidades venían llevando la información bajo NIF desde hace un par de años, pero el resto del país completo a partir del 2017 ya tiene que tener la información en su contabilidad bajo NIF. Cuando te piden los medios magnéticos a partir del año gravable 2017, esa información que vas a tener que enviar a través de medios magnéticos es la de la contabilidad, que debería estar desde ya bajo NIF. No sé si incurriré en un escenario muy improbable, pero echando mano de esa forma tan rezagada como los colombianos muchas veces vamos siempre como detrás de la ola, si hubiesen empresas o comerciantes que todavía no estuvieran trabajando bajo NIF, ¿qué puede pasar con ellos? Bueno, sus contabilidades van a estar reflejando unos resultados diferentes, digamos, por decirlo menos, estarían incumpliendo la norma que nos obliga actualmente a cumplir la obligación de llevar la contabilidad bajo las nuevas normas.
y el país completo se va a tener que mover allá. Digamos que empezó con los grandes contribuyentes y las grandes empresas, luego otro grupo, y teóricamente este año todos tenemos que empezar a llevar la contabilidad bajo NIF. Todos los contadores, todos los asesores tenemos que empezar a manejar el mundo de las NIF y la información bajo NIF. Básicamente, reitero, como lo señalé hace un segundo, las NIF obligan a llevar la contabilidad con criterios financieros, ya no jurídicos. Para saber si yo vendí o no vendí algo, hay que contestar unas preguntas acerca de quién es el riesgo, de quién son los beneficios. Ya no se pregunta si ya hay escritura o hay contrato, no. Se mide estrictamente información financiera. Y esa contabilidad hay que empezar a llevarla así y el país terminará llevando la contabilidad de esa manera que ya para este año pues es obligatoria. Bueno, les recordamos, estamos conversando con Daniel Sarmiento Sánchez, experto tributarista y también experto en legislación financiera, sobre los impactos de la nueva reforma tributaria. Para muchos una reforma estructural, para otros solo es otra de las reformas que ha habido a lo largo de estos 20 años, cerca de 12 reformas en los últimos 20 años. Otro de los temas sensibles, cuando previamente conversábamos contigo, Daniel, nos decías que había mucha tela para cortar en cuanto a los contratos de colaboración empresarial. Para muchos, pues estos contratos se prestaban para la elusión. ¿Qué nos puedes contar en materia de nueva reforma y de esta ley? ¿Qué pasa con ellos, con esos contratos? Dentro de estos contratos de colaboración empresarial hay que señalar que estamos hablando fundamentalmente del contrato de cuentas en participación. Adicionalmente, pues dentro de estos mismos contratos están los consorcios, las uniones temporales, los joint venture y las cuentas en participación. Digamos que hasta el año pasado, sobre todo en estos contratos de cuentas en participación, era un contrato en el que había un gestor que fungía como el dueño de un negocio y lo ejecutaba frente a terceros, y un socio oculto que le hacía algún aporte a este gestor para la realización de ese negocio. Cuando el negocio se liquidaba parcialmente o finalmente, ese gestor le decía al socio oculto: esta es su utilidad o su pérdida. Y este socio oculto incorporaba esa utilidad únicamente en sus estados financieros y tributaba sobre ella. Lo que dijo la norma, el cambio importante que hay acá, es que señala que eso ya no funciona así. Ahora el gestor le va a tener que decir al socio oculto cuáles son los ingresos, cuáles son los costos, cuáles son los gastos, y se los va a pasar con una metodología que se ha dado en llamar línea a línea. Entonces le va a tener que informar: esta es su participación en los ingresos, en sus costos y en sus gastos, depúrela. Y el socio oculto va a tener que decir cómo le queda la renta líquida al hacer él mismo la depuración. Con un tema adicional que trae una mención, la norma nueva, que dice que en esos contratos de cuentas en participación, quien tiene una remuneración fija, valga decir un honorario, una comisión fija, no arriesgada dentro del negocio que están haciendo, sino que él sacaba una remuneración fija, esa remuneración se entiende que es un gasto del gestor y este la tiene que facturar con IVA. Entonces es un cambio muy importante, porque en el país había bastante contrato de cuentas en participación en donde se metían remuneraciones fijas, cuya regulación es importante tenerlo en cuenta. Para este año 2017 cambió. Bueno, mucho por ahondar en este tema de los contratos de colaboración empresarial. Ya ustedes, con sus equipos asesores, ahondarán en ello. Yo no quisiera dejar este segmento sin dos cosas. Uno es que hablemos de las acciones preferenciales y del leasing, cómo quedaron regulados, pero tengo que volver porque el inventario de preguntas, aquí me están bombardeando con muchas preguntas sobre el CRE. Liliana dice: si con el pago del impuesto del CRE las empresas están exoneradas de pagar aportes a ICBF y SENA, ahora ¿cómo van a funcionar estos aportes? ¿Con el incremento en el impuesto a la renta hay que volver a pagar esos impuestos? No. Es muy importante señalar que la exoneración de estos impuestos, de estas contribuciones para fiscales, para salarios inferiores a 10 salarios mínimos mensuales, se mantiene. Es decir, ese beneficio que se otorgó cuando se creó el CRE se mantiene. Simplemente ya no se paga la contraprestación de eso, ya no se llama el CRE, que era el 9%, sino ahora es una mayor tarifa del mismo 9% en materia de impuesto a la renta. Pero el principio se mantiene, con algunas aclaraciones. Unas entidades que no habían quedado metidas en la reforma tributaria anterior como beneficiarias de esta exoneración de aportes
ya lo están expresas, como patrimonios autónomos, consorcios y unidades temporales. A las zonas francas, evidentemente les subió la tarifa, pero los exoneró de aporte a los usuarios industriales. Y en general, digamos, podemos afirmar que la reforma mantiene esa exoneración de aportes a los contribuyentes de renta por razón de que les subió el impuesto a la renta en los 9 puntos ya señalados. Si me permites también, antes de lo de los dividendos, ni Elsa ni Yesenia nos van a, no queremos dejarlas con esta inquietud planteada. Ambas están preguntando qué sucede con la ley 1429. Ok, la ley 1429 era una ley para formalización y le daba un beneficio a los empresarios que hasta cerca de 3.000 millones de pesos al año podían acceder a pagar un 0 impuesto a la renta y un impuesto a la renta creciente durante 5 años. Ese beneficio se mantiene como estaba, y es que en renta, digamos en la parte de renta, antes que era el 25%, tenían el beneficio y pagaban CRE del 9%. Ahora van a seguir con una tarifa de renta fija del 9%, y la otra parte de los otros 25 puntos de renta va a seguir creciendo como estaba ocurriendo antes. Los primeros años 0 y al final el 100%. Hay una cosa interesante para estos beneficiarios de esta ley, y es que señala, aclara un problema que había antes, y es una ley de 1429, una sociedad de 1429 podía perder plata al principio, dar pérdidas. Entonces ahora el arrancar a contar los 5 años del beneficio se empieza cuando la sociedad empieza a dar utilidades, no desde que se constituye. Eso es bueno tenerlo en cuenta, porque en esa medida le ayuda un poquito a esas sociedades o esas personas que hacen negocios a través de este tipo de sociedades. Ok. Elsa, Yesenia, gracias por estar conectadas con nosotros, gracias por preguntar. Y otro tema que sé que los clientes del banco no nos perdonarían si no lo tocamos en este segmento es cómo quedaron reguladas las acciones preferenciales, cómo quedó regulado el leasing. Rápidamente. Las preferenciales. Las acciones preferenciales, digamos que tenían el beneficio de que para el titular eran acciones, y eso tenía unos beneficios, la sacaba de impuesto al patrimonio, la sacaba de la renta presuntiva, y lo que percibía eran los dividendos, por lo general no grabados o grabados de acuerdo con la norma antigua. La nueva reforma lo que dice es, si se cumplen una serie de requisitos que la misma ley señala, las acciones preferenciales pasan a ser pasivo, o sea, dejan de ser acciones y se vuelven una deuda. Y entonces el inversionista pierde su beneficio y se le convierte simplemente en un préstamo a una sociedad, y lo que percibe son intereses y no dividendos. Y para la sociedad, lo que era acciones preferenciales se volvería deuda, y lo que gira no son dividendos, sino que son intereses. Lo importante es revisar las reglas que están allí para ver si se cumplen esas 5 reglas, si no recuerdo mal. Si se cumplen todas, las acciones preferenciales dejaron de ser acciones y pasaron a ser deuda. ¿Se tienen que cumplir todas o algunas de ellas? No, allí las tienen que cumplir todas para que se dé ese requisito de pasar las acciones preferenciales a deuda. Con una que no se cumpla, va a continuar con el beneficio de acceder a acciones preferenciales. Daniel, ¿usted utiliza Spotify? Sí, señor. iTunes, no? Netflix. También, así es. ¿Ya le llegó la notificación de que aumentó el IVA? Sí, sí, sí. Ese es el nuevo tema con el que vendremos en el tercer segmento en esta charla virtual Bancolombia. Hablaremos de ese incremento del IVA, hablaremos también de los nuevos impuestos que está contemplando esta reforma, y por supuesto tenemos que pagar ahora por Netflix, por Uber, por todas estas plataformas en Internet. Ya regresamos. El mayor activo de una empresa es el conocimiento y el criterio de sus líderes para asumir los retos de hoy. Capital Inteligente de Bancolombia le permite estar conectado con el contexto, el conocimiento y el análisis de la actualidad económica y sectorial, las tendencias, la estrategia y todo lo que usted debe saber para moverse en el mundo del mercado de capitales. Síganos en Twitter, LinkedIn o visite nuestro portal web. Capital Inteligente, un nuevo espacio para estar siempre conectados. Entramos de lleno a nuestro tercer segmento
en esta charla sobre la nueva reforma tributaria, análisis e impactos. Hoy muy bien acompañados, muy bien asesorados por Daniel Sarmiento Sánchez de la firma Daniel Sarmiento e Hijos. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Entramos a hablar de uno de los capítulos gruesos de esta ley 1819 y es el IVA. Pasa del 16 al 19. ¿Cuáles son en términos generales, Daniel, los hechos generadores de IVA? Bueno, nos ampliaron los hechos generadores de IVA. Para ser precisos, están incluyendo la venta de bienes inmuebles como un hecho generador de IVA, solo para algunos inmuebles, pero los están incluyendo como hecho generador de IVA. A partir del 2018, hay que señalarlo. Digamos, en el 2017 no aplica aún, y a partir del 2018 la primera venta de bienes inmuebles de más de cerca de 850 millones de pesos va a estar grabada con un IVA del 5%. Solo la primera venta. Si yo compro un apartamento y ese apartamento luego lo vendo, ese no está, no tengo que pagar IVA sobre esa segunda venta. Es solo la primera venta del inmueble. Del inmueble. Sí. Exactamente. ¿Qué otros hechos generadores de IVA? Y el segundo hecho generador nuevo que hay es la venta de intangibles asociados a propiedad industrial, no a propiedad intelectual. Propiedad industrial son marcas, patentes, enseñas, modelos industriales, no derechos de autor, no canciones, no libros, no obras de arte. Pero la parte de propiedad industrial, intangibles, protegidos por propiedad industrial, quedaron grabados con IVA y esa venta de intangibles no estaba grabada con IVA. Ahora, esa venta de intangibles quedó grabada con IVA. Ese es el segundo nuevo hecho generador a partir del 1 de enero. Hablando de ese hecho generador de los inmuebles, ¿por qué no le damos cabida a esta pregunta de Juan B. Piqué? Juan nos pregunta, los inmuebles con precio superior, ya lo decías, a 860 millones de pesos en adelante quedaron grabados con un 5%. ¿Podemos descontar el IVA de los costos de construcción que le correspondan a estos bienes grabados? Sí, efectivamente. Lo que está señalando la norma es que el constructor tendrá que llevar en su contabilidad los IVAs asociados a cada uno de los inmuebles proporcionalmente y los registra contablemente. Y solamente en el momento en que se dé la venta, que es cuando se causa, en ese periodo esos IVAs que tiene registrados contablemente los lleva como IVAs descontables que se reducen, que deducen del IVA que él factura. Él factura su inmueble con un 5 y descuenta los IVAs atribuibles a ese bien que vendió. Y lo que paga, pues es como en todo el sistema del IVA, paga la diferencia entre uno y otro. Juan, gracias. Sandra. Sandra nos pregunta, Sandra Pinilla, gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa con las facturas de venta que se hicieron en enero 2 y 3 con IVA del 16% mientras se adaptaba el software a la nueva tarifa de IVA del 19%? Habrá que realizar notas débito a los clientes cobrándoles ese 3% adicional. Gracias, Sandra. En realidad hubo gran confusión al inicio del año acerca de cómo aplicar la tarifa, porque la reforma trae un artículo que dice que en cualquier caso el IVA del 19 había que empezar a aplicarlo a partir del 1 de febrero. Entonces hubo gran pregunta acerca de, bueno, ¿empezamos o no empezamos? Básicamente lo que se dio en la ley fue un mes de plazo para ajustar precios premarcados, o sea, bienes que ya tuvieran el precio fijado con un IVA del 16 para reetiquetarlos con el IVA del 19, pero por una mención que hay allí a servicios, y pues los servicios no pueden quedar premarcados, se entendió que durante el mes de enero era un mes de plazo para ajustar el software o los aplicativos para poder empezar a facturar con IVA del 19. Sin embargo, la DIAN, ante el debate, sacó un concepto, un comunicado en el que indicaba que la tarifa del 19 empezaba a regir desde el 1 de enero inobjetablemente. Hay que aclarar un punto, que no lo vimos en las personas jurídicas. Hay un cambio importantísimo en la contabilidad bajo NIF y es que se cambia el concepto de causación por un concepto de devengo. Y el devengo significa que la compañía registra el ingreso en el periodo en el que nació el derecho a cobrar o en el que prestó el servicio. Digamos, ya no necesita factura para registrar ni el ingreso ni el gasto. Entonces, si se trataba de servicios prestados en el mes de diciembre del año 2016, que se facturaron en los primeros días de este año, pues evidentemente esos eran servicios que estaban grabados con tarifa del 16, no del 19. Y con base en esta norma que les señalo del
del devengo, pues uno claramente puede concluir que esos servicios del año anterior estuvieron grabados a tarifa del 16. Solamente los prestados a partir de enero de este año estarán grabados con tarifa del 17. Ahí le estamos dando respuesta a una inquietud muy similar que tienen María Durán y Marcela. La voy a resumir en una. Acerca del IVA del 19%, las empresas que tengan en sus bodegas un stock del 2016 sin estar exhibido al público, ¿pueden facturar todo enero con el 16 o deben facturarlo con el 19? No, para bienes señalaba que era prácticamente para lo que ya estaba en góndolas o en almacenes ya premarcado. Digamos, les daba un mes de plazo para remarcarlo y ponerlo con tarifa 19. Lo que tuvieras en bodega que no había salido al público y que no estaba premarcado, pues ya son ventas del 2017, del año 2017, que tendrán tarifa del 19, creo yo. Daniel, otro gran tema. ¿Cómo es esto de que los servicios prestados por Internet, lo que ahorita hablábamos, Netflix, Spotify, iTunes, en fin, todas estas plataformas digitales, quedaron grabadas con el IVA? Así es. ¿Por qué? El país no había definido dónde se entendían prestados los servicios que se perciben o se reciben a través de Internet. Internacionalmente había unas teorías que eso se grababa en donde estaban los servidores o se grababa en donde estaba el prestador del servicio, donde se efectuaba el pago. Finalmente, la reforma indica que esos servicios se entienden prestados en el domicilio del beneficiario. Entonces ya le fijó un nuevo principio de territorialidad al IVA, no solamente para estos servicios. En general, para los servicios, la reforma tributaria indica una nueva norma de territorialidad y es todos los servicios prestados en Colombia o desde el exterior se entienden prestados en Colombia y por lo tanto se entienden prestados en Colombia para efecto de IVA y por lo tanto generan IVA. Estos servicios a los que uno accede por Internet es por esa razón que quedaron grabados y quedaron grabados de una manera particular y es que la norma indica unos nuevos responsables de IVA y dice que esos nuevos responsables de IVA son los proveedores de estos servicios en el exterior e indica adicionalmente que si esos proveedores de esos servicios desde el exterior en los siguientes 18 meses a partir de la reforma no vienen a declarar IVA aquí en Colombia para cumplir con su obligación, entonces el IVA se va a empezar a cobrar a través del sistema de tarjetas como se hacen los pagos a estos. Son las entidades emisoras de estas tarjetas las que tienen que cobrar ese IVA. Entonces van a cargar seguramente al usuario el valor del consumo más el IVA. Y ese IVA, digamos, esa es la forma como se va a acceder al cobro de ese IVA en el país. Daniel, ¿qué nuevos impuestos contempla esta reforma tributaria? Hay nuevos impuestos. Digamos que adicional a esos grandes cambios en tributación de naturales y jurídicas, finalmente se aprobaron unos impuestos al consumo que hay que señalar, tienen un propósito, digamos, ambiental en dos casos de ellos, que es el impuesto a las bolsas plásticas, a las bolsas que se utilizan en los supermercados para cargar los mercados. Esas bolsas quedaron con impuesto al consumo de bolsas plásticas. Ese es un impuesto nuevo que empieza a aplicar desde este año, que ya debe estar aplicando. Y otro es un impuesto al consumo de carbono, que también se creó a partir de este año y ya debe estar empezando a aplicar. Hay un tercer impuesto curioso, que no estaba en el proyecto de reforma y que fue aprobado al final en el curso del debate en nuestro Congreso, que es un impuesto al consumo de cannabis. Medicinal. No, pues digamos, a la utilización de cannabis como insumo para la producción, porque según parece la reforma se utiliza para diferentes cosas, cremas, para ungüentos, para medicinas. Entonces hay un impuesto nuevo al consumo de cannabis que también son uno de los tres. También hay una contribución de valorización nacional nueva y esos son, digamos, básicamente y un impuesto, pues, esos son básicamente, hay otros impuestos que cambian, no son realmente nuevos. Nuevos uno podría decir que son estos. ¿La contribución para fiscal al combustible, ya hablaste de ella? No, esa contribución para fiscal al combustible, digamos, es una nueva forma de gravar el combustible. Volvamos rápidamente a lo de la bolsa. ¿También hay algún incentivo, se contempla algún incentivo para esos comerciantes que utilicen bolsas de alguna manera amigables con el medio ambiente?
¿O no? No se prevé una exoneración para esas bolsas que son biodegradables. Y un poco el sentido de eso es meternos en la onda de los impuestos ambientales para tratar de reducir, darle beneficios tributarios a aquellas acciones que reducen el impacto ambiental de la operación empresarial. Volvamos a este inventario de preguntas que ustedes nos están haciendo desde allí, desde los distintos sitios de donde están conectados y están siguiendo esta charla con Daniel Sarmiento Sánchez. Nos pregunta Luis Alberto Arango, ¿la venta de acciones en bolsa o por fuera de bolsa tiene IVA? No. La venta de acciones en bolsa de ninguna manera tiene IVA. Ni la venta de acciones en bolsa ni la de las acciones por fuera de bolsa. Digamos que vale la pena señalar un punto y es, hay una presunción nueva para la venta de acciones por fuera de bolsa y es que su precio de venta no podrá ser inferior al valor patrimonial de la acción más un 15%, pero es una presunción de precio de venta para efectos de impuesto a la renta, nada que ver con IVA, no genera IVA. Espero que te haya quedado claro, Luis Alberto. Y Lady Joana Meléndez, si hay un contrato, esto le debe pasar a muchas personas, si hay un contrato de prestación de servicios firmado el año anterior en donde falta cobrar una parte, ¿con qué IVA lo debo facturar? Qué buena pregunta. Lady Joana. Lady, yo diría que si facturas este año por regla general vas a tener que facturar al 19% y tu cliente te va a exigir la factura con un IVA del 19%. Esa va a ser la regla general. Las licencias de software, nos pregunta Isabel Acevedo, ¿las licencias de software que se compran en el exterior para uso en Colombia tendrían IVA? Sí. ¿Lady? Isabel Acevedo. Isabel, las licencias ya tenían IVA. La licencia se entiende, en unos conceptos de la DIAN se entiende que la licencia es una especie de arrendamiento. Entonces ya eran una prestación de servicio. Así las ha entendido la doctrina de la DIAN. Entonces cuando te licencian, realmente te están autorizando a utilizar un software y ese ya tenía IVA desde antes. La diferencia entre licencia o compra era lo que tenía beneficio, porque antes si uno compraba el software, se hacía dueño del software, no pagaba IVA, pero si lo licenciaba sí. Ahora tanto la licencia como la compra del software están las dos grabadas con IVA. Daniel, en el país se viene estimulando el pago electrónico y eso nada menos Fedesarrollo en uno de sus recientes informes decía que el pago, la penetración de medios de pago electrónico aumentaría el recaudo del IVA en cerca de 600.000 millones de pesos por año. Esta medida de cobrarle IVA a todas estas plataformas internacionales que se hacen a través de pagos electrónicos, ¿no es de alguna manera, no atenta contra eso? ¿No desestimula ese pago electrónico? Sí, seguramente cada vez que grabas algo desestimulas la utilización de ese medio, pero yo creo que ese comentario va más hacia la implementación de la factura electrónica, que es algo que va a ocurrir en el país en el curso de este año, del siguiente año, y entiendo que es el propósito de nuestra autoridad tributaria, moverse hacia la facturación electrónica. Y aquí se dan más pasos para la facturación electrónica. Eso significa que cuando el comercio se mueve, ya no te van a entregar la factura física en papel, sino que te van a empezar a entregar la factura electrónica. Y esa factura electrónica va a tener un control en la autoridad tributaria. Es algo que en el resto de Latinoamérica ya existe. Es algo que un país como Chile lo tiene bastante avanzado y digamos que se hacen negocios de factoring con facturas electrónicas. El país va a tener que moverse hacia allá y seguramente eso va a contribuir al control de la evasión. Muy bien, sabemos que no podemos ahondar, no podemos ser muy exhaustivos en el tratamiento de cada uno de los temas, pero al menos sí nos están haciendo un llamado y a Leida, con todo el gusto, le voy a transferir tu pregunta a Daniel y es, ella dice, por favor, no quedó claro lo del IVA del 16% del año de enero. Clarifiquémosle a Leida, ¿qué es lo que está pasando con eso? La regla general, Aleida, es todo lo que factures este año al 19, desde enero. Si corresponde a servicios que prestaste en el mes de diciembre y que facturaste en los primeros días de enero, yo creo que lo puedes facturar con el 16 porque eran servicios del año anterior que iban al 16%. Si son servicios
que prestas este año, yo considero que ya van al 19%. En cuanto a los inventarios, quien tuviera inventarios en bodega, que no los había sacado al mercado, y eran inventarios que ya tenía en la bodega desde el año pasado, si los saca al mercado este año, los va a tener que sacar con el IVA del 19%. Pero los establecimientos de comercio que tenían producto premarcado allá en las góndolas, les dieron hasta el 1 de febrero para que lo remarcaran y le pusieran tarifa de 19%. No sé si con eso ya... Esperemos que haya quedado muy claro para Aleida y para todos los otros que nos están viendo y que tienen esa misma inquietud. ¿Te parece si vamos de lleno al último segmento, el de procedimiento tributario? Vamos a hacer una pausita muy pequeña y regresamos. Okay. Ya regresamos. Para Bancolombia y para todo el país, las pymes son importantes e impulsan el crecimiento de nuestra economía. Por esto, apoyamos el crecimiento de las pymes con beneficios que les ayudarán a ser sostenibles y seguir creciendo. Ingresa a www.grupobancolombia.com/reconocimientospyme y conoce más sobre los beneficios para las pymes. Gracias de nuevo por estar con nosotros, acompañarnos en esta tarde de jueves para hablar sobre los análisis y los impactos que tiene en algunos de los sectores. Quisiéramos tocar los impactos en todos los sectores, pero eso es imposible en un formato como este de una charla virtual. Nuestro experto invitado es Daniel Sarmiento, de la firma Daniel Sarmiento e Hijos. Nuestro último segmento lo hemos reservado para hablar del procedimiento tributario, pero en vista de sus inquietudes queremos hacer precisiones y de pronto ampliar un tema que no lo hemos tocado realmente, y es el de las fiducias. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué trae de nuevo en cuanto a fiducias la reforma? Ok, en materia de fiducia se reitera algo que ya venía de tiempo atrás, que es el principio de transparencia, que significa que los fideicomitentes beneficiarios de los patrimonios autónomos declaran en sus declaraciones de renta los resultados de ese patrimonio autónomo, tratándolo con la misma naturaleza que si lo hubieran percibido directamente. Ese principio de transparencia se refuerza en esta reforma y se aplica una nueva metodología, que es la metodología que ya les mencioné arriba o antes, línea a línea. Ahora la certificación de la fiduciaria no va a decir específicamente esta es la utilidad de este año y este es el valor de su derecho fiduciario. Va a ser un poco más amplia, va a tomar toda la información contable que está en el patrimonio autónomo o financiera y les va a decir: estos son los ingresos del patrimonio autónomo, estos son los costos, estos son los gastos, y el fideicomitente beneficiario va a incorporar tanto los ingresos como los costos y gastos en su propia declaración de renta. Asimismo, los activos y los pasivos, a efecto de que él determine cuál es el valor tanto de su utilidad como de su patrimonio. Entonces, el gran cambio está en materia de que ya no viene neteado, sino que viene abierto bajo esta metodología que se denomina línea a línea. Básicamente se mantiene el mismo principio de transparencia, sigue funcionando en esa medida como estaba antes, pero ahora la información viene abierta y el fideicomitente beneficiario la incorpora de esa manera en su propia declaración de renta. Daniel, ¿te parecería si de pronto ampliamos un poco lo de la fiducia para Olga Lucía Palacios, que nos está preguntando cuál será el impacto en cuanto a la fiducia mercantil? Bueno, básicamente lo que estamos hablando, ese es el impacto para la fiducia mercantil, que el beneficiario, digamos que yo conozco la fiducia mercantil y la fiducia civil. Estas reglas son para la fiducia mercantil, que es la fiducia que se hace a través de las entidades fiduciarias. No sé, Olga Lucía, si estoy enfocado o no estoy enfocado, pero es como lo estoy entendiendo. Estamos hablando de esta fiducia que se hace a través del sector fiduciario del país. Y el cambio es ese que te estoy señalando. No genera un impacto tributario, simplemente obliga a una mayor revelación de información. Esa es la diferencia. Perfecto. Y Lorena Rodríguez está preocupada porque dice que antes de hablar del procedimiento, que hablemos del leasing. ¿Qué podrías contarle a ella y a todos los interesados en este tema del leasing? Claro, Lorena, digamos que en materia de leasing la reforma trae lo siguiente: la famosa diferencia entre leasing financiero y leasing operativo. Ahora, para definir cuándo un leasing es financiero, la ley trae unos requisitos, 5. A diferencia de las preferenciales, en este caso es con uno solo de esos requisitos, de esos 5, que se llegue a cumplir, ese contrato de leasing es un leasing financiero. Esos requisitos son fundamentalmente
que el locatario tenga una opción de comprar el activo al final, que el valor presente de la financiación equivalga al valor del activo, que se trate de un activo especializado que solamente puede usar ese locatario, o que se trate de un leasing internacional. Entonces, y tal vez se me escapa uno, pero esos son básicamente los requisitos. Con cualquiera que se cumpla, ese leasing, ese contrato de leasing, se volvió un leasing financiero. Si se vuelve un leasing financiero, eso significa que el locatario tiene que registrar el valor del activo y el valor de la deuda. Y del canon que paga, una parte del canon va a pagar el pasivo, lo que llamamos amortizar el pasivo, y otra parte del canon es la que va a pagar intereses. Esa parte del canon que va a pagar intereses es lo único que es deducible, pero lo que registra en el activo es depreciable. Ese es el leasing financiero. Lo que no cabe dentro del leasing financiero se llama leasing operativo, y ese leasing operativo es un arriendo simple en donde el locatario lleva como gasto el valor completo del arrendamiento o canon que le paga el dueño. Esa es básicamente la forma como quedó. Los cambios son los requisitos, los 5 requisitos, que cualquiera de ellos que se llegue a cumplir convierte el contrato en un leasing financiero. Otra de fiducia y la está haciendo Alejandro Londoño. Saludos, Alejandro, en esta tarde. Eso significa que tendríamos 2 contabilidades, la del fideicomiso y la del fideicomitante. ¿Lo mismo pasaría con los contratos de colaboración? Sí, Alejandro. Es uno de los temas a resolver, pero evidentemente en el caso de la fiducia, el fideicomitente, para efectos tributarios va a tener que mirar muy de cerca esa información que le va a entregar la fiduciaria y va a tener que hacer los ajustes tributarios él allá en su contabilidad, porque la fiducia no es contribuyente de renta. Entonces va a ser necesario, digamos, llevar ese control tributario que va a producir efecto en cabeza del fideicomitente beneficiario. Y en el caso de los contratos de cuentas en participación, la norma trae una mención particular que dice que la certificación que se le emite por el gestor al locatario hace las veces de registro, pero no dice qué significa que haga las veces de registro. Uno entendería de registro contable. Pero bueno, ya esperaremos el reglamento para ver qué significa esa mención que hay allí acerca de que la certificación es el registro. Muy bien, Alejandro. Daniel, le cuento que llevamos 1:20 minutos hablando sobre reforma tributaria, sobre estos impactos. Por lo general en estas charlas nunca nos habíamos ido a más de 1 hora, pero el tema es de tal magnitud que definitivamente pues aquí seguiremos al menos unos minutos más. Hablemos ahora sí en estos cortos, pongámosle 5 minutos, sobre el procedimiento tributario y hablemos entonces de uno de esos grandes, ese cáncer que corroe al país y es el de la evasión. Se concentra básicamente en 3 sectores, en el IVA, en las rentas y en las exportaciones. Esta reforma se la juega por precisamente el controlar el delito fiscal. Sí. Hablemos del delito fiscal inicialmente. Digamos que por primera vez en el país se aprueba un delito fiscal para ocultar activos, para quienes oculten activos o declaren pasivos inexistentes. Es decir, para cuando a alguien se le crece el patrimonio y para no tener que decir que se ganó esa plata y por eso le creció el patrimonio, conseguía cédulas y decía que era préstamos de un poco de cédulas. Todos esos pasivos falsos, digamos, se volvieron delito. Asimismo, no declarar la totalidad de los activos se volvió delito. Ese nuevo gravamen, esos delitos por ocultar bienes o por justificarlos con pasivos falsos, juega con la declaratoria, con la obligación de revelar al beneficiario efectivo. Porque entonces se va a saber, sobre todo esto le apunta a que vengan a la tributación en Colombia los capitales que no están declarados en Colombia, ya sea que se tengan en Colombia o en el exterior. Entonces lo que uno entiende del análisis de la reforma es que lo que se busca es que esos capitales que no están declarados se declaren porque se va a revelar el beneficiario efectivo y porque se va a volver delito no pagarlos, no incorporarlos en la tributación. Adicionalmente hay una norma nueva de entidades controladas del exterior que busca que esa cantidad de activos que pudieran estar traídos a Colombia a través de unas sociedades en jurisdicciones no cooperantes, que llamamos ahora, que antes llamábamos paraísos fiscales,
salgan a la tributación, porque también va a ser necesario revelar cuál es el beneficiario efectivo de esas entidades en el exterior. Claramente, cada vez irá cerrando más ese cerco a la evasión, sobre todo porque Colombia pues, está obligada a incorporarse a todas estas normas y a estos pactos de la OECD. Sí, en conversaciones con abogados de otras jurisdicciones, esto no es una iniciativa estrictamente colombiana, esta es una iniciativa que ocurre en toda Latinoamérica y en Europa. Entonces, ya el tema de estas jurisdicciones con sociedades y una cantidad de reglas que impedían identificar a los dueños reales de esos activos, pues globalmente empieza a desaparecer. Empieza a ser obligatorio revelar quiénes son los dueños reales de esos activos y dónde los declaran. Entonces, la reforma, y supongo que fue la intención del gobierno, era invitar a estas personas que tengan activos ocultos a que los declaren y se acojan seguramente al último tramo que tenemos de normalización tributaria, que está en abril, en donde se pueden normalizar estos activos pagando un 13% de impuesto de normalización. Entonces parece ser la última oportunidad para acogerse a este beneficio y ya declarar esos activos en el país. Te quiero compartir varias preguntas que nos están haciendo en este momento. Saludos a doña Clara Inés Rangel de Rodríguez. Doña Clara Inés pregunta, ¿habrá amnistías? ¿Esta reforma trae amnistías? No trae amnistías, no trae amnistías. Trae una posibilidad de terminar procesos ante la DIAN, ya sea que se estuvieran discutiendo el tema ante la DIAN o ante los jueces, con unos beneficios en materia de reducción de intereses y sanciones, dependiendo qué tanto rato lleva peleando con la DIAN el tema. Y también hay un beneficio para impuestos territoriales, para pagarlo con una reducción de intereses y sanciones interesante. No son realmente amnistías, pero es, digamos, un alivio si se decide pagar el impuesto y se reducen los intereses y sanciones aplicables. Y Jaime Moreno pregunta, ¿cuál es la última fecha para normalización tributaria de patrimonios no declarados de personas que pagan impuesto a la riqueza? Jaime, ¿no? Jaime Moreno. Jaime, la última fecha va a ser el momento de presentar la declaración de impuesto al patrimonio, que debe ser hacia el mes de abril de este año. Esa, por lo menos en nuestra legislación vigente, va a ser la última fecha en la que se pueden normalizar estos patrimonios. A ver, otro tema bien interesante para tratar en este de los procedimientos. La ley plantea unos incentivos precisamente para pagar los impuestos y plantea las ZOMAC, las zonas más afectadas por el conflicto armado. Si la pequeña, mediana o gran empresa invierte en esas zonas que ahora van a quedar habilitadas para hacer allí país, para tener presencia de Estado, ¿qué pasa con ellas? ¿Cuáles son los beneficios que contempla la nueva reforma para esas ZOMAC, como las ha llamado? Bueno, hay dos tipos de beneficios para invertir en las ZOMAC, en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Hay dos beneficios. Uno, si se establece una compañía en esas zonas, va a tener unos beneficios de impuesto a la renta en cuanto a tarifa. La tarifa va a ser más bajita al inicio y crecerá proporcionalmente con el tiempo. Ese es uno de los beneficios. Otro de los beneficios, que es una cosa novedosa, es que permite que los actuales contribuyentes de renta no le paguen hasta la mitad de su impuesto al Estado directamente, sino que la paguen mediante el aporte a un proyecto en esas zonas aprobado por Planeación Nacional. Entonces la parte del impuesto a la renta iría directo a la inversión en estas zonas. Eso es un beneficio bastante novedoso, porque normalmente el Estado recauda la plata y luego la redistribuye de acuerdo con el presupuesto nacional. En este caso se está abriendo la puerta, digamos, para agilizar la inversión en este tipo de zonas. Se abre la puerta para que los contribuyentes puedan tomar hasta la mitad de su impuesto a cargo y cumpliendo una serie de requisitos pues, que están por reglamentar, y para proyectos aprobados por Planeación Nacional, o sea, proyectos serios, pues se invierta el recurso hasta la mitad del impuesto, lo inviertan directamente en estas zonas. Daniel, pero por supuesto no todas las empresas que inviertan en estas zonas afectadas por el conflicto armado tienen esas exenciones. Tengo entendido que se excluyen, por ejemplo, las minerías, las que trabajan con minería y con hidrocarburos. Sí, evidentemente. Esas no tienen esas digamos, el gobierno con la entidad competente va a fijarle un techo al beneficio. O sea,
va a decir, se aceptan beneficios hasta tal valor cada año. O sea, no es tampoco pues tan libre, es muy reglamentado, pero se abre la posibilidad de poderlo hacer. Bueno, la ley es muy amplia en ese sentido de la SOMAC, los invitamos para que la estudien en ese sentido. Otro gran tema es el impuesto de industria y comercio. Sí. ¿Qué nos puedes contar ahí? ¿Qué es lo más esencial ya en estos últimos minutos? Digamos que hay una nueva regulación acerca de dónde se grava la actividad comercial, qué se entiende por prestación de servicios. Hay una nueva definición, hay una modificación a la Ley 14 en ese tema. Pero tal vez el tema práctico más importante es que le indica a los municipios que se debe unificar el formulario de ICA y que se tiene que poder presentar o por medios electrónicos o a través de recaudo en bancos para que ya no sea necesario ir hasta el municipio a pagar, sino que se presente la declaración en la ciudad donde le quede más fácil al contribuyente pagar. Eso puede convertirse en un beneficio que aliviaría realmente la carga para los contribuyentes que tributan en múltiples municipios. Muy bien, agradeciéndoles a todas las personas que nos han acompañado desde tantos sitios distintos en el país y en otros lugares de este planeta. Pues le correspondió el honor de la última pregunta a Diafanor Santiago. Santiago, pregunta, ¿existen periodos especiales de firmeza en la declaración de renta? Sí, los modificaron por regla general, los ampliaron, Diafanor, 3 años, ahora nos queda, antes eran 2, nos lo pasaron a 3, pero crearon uno en un procedimiento nuevo que se llama liquidación provisional, que es un poco formalizar la forma como funciona la fiscalización hoy, pero si llegas a tener una liquidación provisional y aceptas, la declaración te va a quedar en firme en 6 meses, solamente si te hacen la liquidación provisional. De resto, la regla general es que se amplió a 3 años o más si llegas a tener pérdidas. Finalmente, Daniel, y agradeciéndote la presencia en esta charla, esperaríamos entonces, según escuché al comienzo de la conferencia, una nueva reforma para al menos en los próximos 2 años. Muy probablemente. Muy probablemente. Muy probablemente estimaría uno que al bajar las tarifas de impuesto a la renta, el nuevo gobierno va a tener que financiarse y buscar cómo se financia, y además va a ser necesario hacer ajustes a un cambio tan grande como el que se hizo en la tributación, sobre todo de las personas jurídicas. Finalmente, las calificadoras de riesgo eran unas de las que estaban presionando mucho esta reforma. ¿Cómo se han pronunciado? ¿Qué han dicho? Entiendo yo que nos mantuvieron la calificación, lo cual es bueno, era lo que se esperaba de parte del gobierno, y lo hacen porque pues, está financiado en el mediano plazo la regla fiscal. Daniel, muchas gracias. No, Carlos Ignacio. Muy generoso con Muchas toda gracias la información que nos has aportado en esta tarde, y seguramente pues habrá otros canales, otros momentos, otros espacios para entrar en contacto contigo y seguir analizando esta nueva reforma tributaria. Muchas gracias a ti y a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias. Ustedes recuerden, nos interesa mucho mejorar estos espacios de contacto con ustedes, de contacto directo, como esta charla virtual. Recuerden responder la encuesta de satisfacción que aparece en la parte superior de sus pantallas, y les contamos que esta conferencia estará colgada muy próximamente, creo que en los próximos 2-3 días, en el canal de YouTube del Banco, del Grupo Bancolombia. Muchísimas gracias a todos por haber aceptado esta invitación, y será hasta la próxima. Grupo Bancolombia presentó Reforma Tributaria, Análisis e Impactos. Un análisis de los impactos que trae la reforma tributaria para su empresa y los cambios en la tributación de las personas, con Daniel Sarmiento Sánchez, experto en Derecho Tributario. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros.